Una buena noticia, Bien, sí, me parece que es una buena noticia, no la voy a contar yo, voy a dejarla a ella, que pueda dar la buena también. Clarisa Gambera es secretaria nacional de Género y Diversidades de ATE. Hola Clarisa, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen bien, día. hay una buena, Una buena. bien. En un contexto donde es difícil recibir buenas noticias, tuvimos un fallo favorable de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que obliga al Estado Nacional a reinstalar, en este caso, a un varón trans. Así que, bueno, sí, es una cosa para celebrar porque es un antecedente importante. Es una persona que fue despedida en la primera oleada de despidos. Y bueno, ahora estamos a la espera de que surjan los trámites administrativos que dé cumplimiento a lo que ordena el Poder Judicial. Qué bueno, luche, luche y que se escuche porque sirve de alguna u otra manera, ¿no? Esto siento, como vos lo dijiste, siento un precedente. Esto sienta un precedente, también nos hace recordar que todos estos años de capacitación al Poder Judicial, de insistir en la perspectiva de género en la mirada de quienes están impartiendo justicia, sirve, porque lo que dice el fallo, que aparte es muy interesante en ese sentido, es que reconoce que la sociedad discrimina, violenta, excluye Mira. particularmente a este universo por su orientación sexual o su identidad de género y que en ese sentido, debido a que la Argentina reconoció una tutela particular, el Estado no puede hacer la vista gorda respecto de esa tutela particular y desconocer esta situación que lo que va a hacer es poner en riesgo nuevamente a las personas porque, bueno, porque lo que también dice el fallo y a mí me parece que es muy interesante es que el acceso al trabajo es la puerta de entrada a otros derechos y en el caso de este universo particularmente. Las personas sin empleo formal estaban, por ejemplo, destinadas a la prostitución sin ninguna posibilidad de acceder a un alquiler. Entonces, vulnerar este derecho vulnera como una especie de efecto dominó todos estos otros derechos para este universo. Y eso dice el fallo, así que nos parece que es muy interesante en ese sentido. ¿Y los pasos a seguir ahora cuáles son? Este fallo además se conoció cuándo, ¿ayer o hoy? Ah, se conoció a última hora del viernes Ah, porque ya entramos en la feria. claro. Y ahora tiene que pasar la restitución o reinstalación inmediata, porque esto es una medida cautelar Ah. que habla de la urgencia, porque las personas se han quedado sin salario. Esta es la primera de las cautelares. Nosotros tenemos otras presentadas porque apenas sucedieron los primeros despidos en marzo, el 31 de marzo, donde nosotros pudimos puntear que estábamos hablando de un 10% del total de las personas que habían ingresado por cupo que estaban siendo despedidas y en ese momento nos organizamos. Por suerte en algunos organismos se dio marcha atrás de los despidos porque se dieron cuenta que lo que estaba sucediendo era una discriminación concreta respecto de las personas que habían ingresado por cupo, en otros no. Y ahora lamentablemente se vuelve a dar en la segunda ola de despidos, que fue junio, por ejemplo, lo que era el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, se ha despedido a todas las personas que habían ingresado por el cupo laboral travesti, trans, no binario. Entonces son muchas las cautelares que tenemos a la espera de respuesta y que estamos iniciando ahora con esta nueva oleada de despidos y que, bueno, que estamos esperando que haya una reflexión, porque vos sabés que estamos vulnerando tratados internacionales, que en ese sentido nos está mirando el mundo en relación a qué pasa en la Argentina. Así que este antecedente es un antecedente favorable que nos tiene que servir a todos los sindicatos para seguir apalancando lo que tiene que ser la defensa de los derechos de los trabajadores, pero de este colectivo en particular. Porque bueno, esto es una conquista que se ganó en la calle, ¿viste? Que se ganó y que aparte habla de la democratización de la Argentina. Vos pensás que la población más joven no tuvo que transitar ni la prostitución como destino, ni tuvo que exiliarse de su lugar de nacimiento porque no podía hacer nada en el pueblo, ni tuvieron que dejar la escuela de manera prematura porque las discriminaban. Las nuevas generaciones nacieron en una Argentina distinta y esa Argentina la tenemos que cuidar, incluso aunque el gobierno de turno sea este, ¿no? Sí, y tenemos que sobre seguir todo. también peleando por la reparación histórica para las viejas, los viejos, les viejes, ¿no? Claro, claro, que transitaron toda esta experiencia de vulneración
Claro. de derechos. Por eso la perspectiva del fallo, y resalto esto porque viste que así como nos pasó con el fallo de Alperovich, hay fallos donde vos decís, bueno, de esto hablábamos. Incluso hablando con nuestra compañera abogada que estuvimos trabajando estas cautelares, con María Terraño, ella me decía, muchas veces hablamos en abstracto de la reforma feminista judicial, y un poco es litigar insistiendo en la perspectiva de género e ir acumulando fallos favorables que muestren esta perspectiva. Eso también es la reforma judicial feminista de la que hablamos, ¿no? Sí, lo de Alperovich, perdón, pasó, no sé cómo lo tomaron los medios en líneas generales, pero pasó como si nada y la verdad es algo histórico, Es súper algo histórico y yo importante. escuché hablar al fiscal y en este caso nos vuelve a pasar y sí, o sea, están capacitados, transitaron capacitaciones vinculadas a la ley Micaela para el Poder Judicial, han tenido muchas apelaciones y mucha formación en términos de tratados internacionales respecto de qué significa transversalizar la perspectiva de género y qué significa esta discriminación estructural, y eso empieza a plasmarse en los fallos. Así que eso es un avance y no se desandan los cambios culturales profundos tan fácil. Y eso es una esperanza y un piso de derechos que hemos conquistado y que para mí está bueno tenerlo claro. Incluso en la barbaridad de tener un presidente con facultades de hacer cosas locas, todo no se puede desandar porque este país tiene constitución, tiene leyes, tiene avances que están consolidados. Clarisa, ¿qué tal? Mario te saluda, buen ¿Cómo día. estás? Bien, aparte técnicamente, este fallo se puede citar, a pesar de ser una cautelar, se puede citar como antecedente en las otras presentaciones que hicieron. Por supuesto, se va a citar como antecedente. Tiene la particularidad de ser un fallo de Cámara, quiere decir que ya no se puede apelar, salvo que quisieran preguntarle a la Corte Suprema si tenemos razón, y eso está bueno, está fija este fija, fallo, eso. debe ser cumplido ahora por el organismo en particular y va a ser el antecedente para todas las cautelares que vienen atrás. Con lo cual es esperanzador el resultado de las que siguen. Sí, absolutamente sí. Qué bien, bueno, podemos decir como Una buena. una buena entre tantas malas y más para los trabajadores y las trabajadoras del Estado, que la situación, la verdad que es tristísima, ¿no? Porque, bueno, nada, hay mucha gente que, por ejemplo, esta persona que vos mencionás, en marzo la despidieron. Esta persona fue despedida en marzo, quiere decir que no cobra salario, que está atrasado en su pago de alquiler y todo lo que supone para una persona y su familia y su entorno la tragedia de quedarse sin salario. Yo igual pensaba cuando te escuchaba sobre, bueno, lo que nos estamos atravesando quienes trabajamos en el Estado, que esta es una situación que está atravesando los y las trabajadoras en general. Vos viste que los datos indican que hay casi 150.000 puestos de trabajo que no existen más en la Argentina. Somos una parte del problema quienes trabajamos en el Estado, pero esto es un problema que nos está afectando Al país. a todos. Sí, no, lógico, que desaparezca el Estado al ciudadano o ciudadana también le afecta Claro. porque es un derecho menos, una ventanilla Sí. menos de acceso a un derecho. Así Claro, que Y es- nos costó ese debate. La comunidad en un momento, la sociedad se creyó esta idea de que en el Estado está la casta y ahora se empiezan a dar cuenta que no tener una oficina de ANSES en el pueblo, llamar a la 144 en algún turno donde no quedó ninguna operadora, una dejar de bióloga, recibir a las una bióloga en el Posadas. Exacto, o sea, que tiene impacto concreto en nuestra vida cotidiana y que no da lo mismo un Estado que exista en los territorios a un Estado inexistente. Inexistente para la población, ahí también está bueno decirlo, ¿no? Porque el Milei arma un diseño de Estado que es para las corporaciones, porque para sacar la plata, Claro. llevarse los bienes comunes y hacer negocios, hace falta un Estado. El tema es que lo va adecuando a ese Estado a la medida de las corporaciones internacionales y algún sector nacional concentrado, pero lo que está destruyendo es el Estado que garantiza derechos concretamente. Sí, sí. Bueno, es un gran trabajo el que se está haciendo en líneas generales en todo el país por los trabajadores y las trabajadoras y también por la gente, ¿no? Que necesita esa ventanilla, por ejemplo, de ANSES para ir a finalizar un trámite. Claro, pues tiene esta particularidad, ¿no? Todo trabajador, nadie más que nadie, pero es cierto que vos de última si te cierra una textil, bueno, una camisa te vas a poder comprar de otro lado, que es Sí. gravísimo.
pero si cierra una oficina del ANSES o el Ministerio de Mujer, Género y Diversidad o un hospital, la repercusión es terrible, directa. porque además irreemplazable. Clarisa sabía que había algunas personas que estaban recibiendo, no sé, algún dinero de alguno de los programas del ministerio que quedaron también en banda. Se quedaron descontinuados. Por ejemplo, había un programa que era muy innovador. Vos mencionabas a las personas históricas del movimiento TTNB, que tienen una expectativa de vida bajísima porque estuvieron sin acceso a salud, sin acceso a viviendas, obligadas a la prostitución. Esas personas tenían, por ejemplo, un subsidio que acompañaba en situaciones muy graves, que se descontinuó. El acompañar, porque cuando vos llamás en una situación gravísima a la línea 144, lo que está como posibilidad terrible es un femicidio. Y la posibilidad de un recurso económico para generar algo de autonomía que permita correrse de esa situación era un poco el andamiaje necesario, eso se descontinuó. Entonces, claro, lo que está desapareciendo puede provocar muertes, genera abandono, genera desidia y mucha desprotección para la población. Para mí, viste, existe el modelo, lamentablemente en los países más pobres de Latinoamérica el Estado es casi inexistente. Está bueno recordarle a la población que la Argentina y todo lo que nos gusta de ser argentinos tiene en gran medida que ver con lo que significó aquí el Estado y la posibilidad de garantizar derechos, de desplegar sistema de salud, sistema educativo. Somos un país que nos sentíamos orgullosos de esa fuerza de lo público, que incluso sobrevivió 40 años en condiciones no siempre favorables, sobrevivió a la dictadura. Pero somos un país donde, o sea, así como pudimos abrazar la universidad pública, que tiene que ver con el acceso de todas las personas a estudiar como horizonte, ¿no? De posibilidad, pero aparte tiene que ver con el hospital de clínicas, con eso, los hospitales escuelas, con la enseñanza que fue de vanguardia en algún momento en la Argentina. Todo eso es inversión estatal. Sí. Vamos a dejar de ser el país que tanto nos gustó ser y del que hablan nuestros abuelos, nuestros padres, en la línea que nos propone Milei, un país con Estado chiquitito que se pueda comprar en el mercado algunos servicios y que quien no lo pueda lograr, bueno, no los tiene. Fin. Con mano de obra barata. Bien barata, con mano de obra porque muy vamos barata, a estar cagados de hambre. Algunas cosas que quiero comentar en relación a lo que dijiste. Cuando hablaste, por ejemplo, de alguno de los programas, ese dinero significaba por ahí que algunas de esas personas puedan cargar la SUBE, para poder irse, por ejemplo, del lugar donde estaban siendo violentadas. Son cosas chiquitas, mínimas, porque líneas generales, le dan plata. Bueno, es plata para que, son 2 mangos, además, para que las personas realmente vean cómo pueden sobrevivir con eso, porque no garantizaba absolutamente nada. Exacto, es lo que vos decís, es la SUBE, es la posibilidad de algunos días de pensión, mientras que pienso con qué familiar me puedo ir a vivir, es la posibilidad en otra línea que había en el ministerio de comprar una máquina de coser, por ejemplo, y arrancar con un productivo chiquito para ir teniendo un poco de autonomía financiera, porque a los pibes hay que alimentarlos, porque hay que comprar comida y pagar cosas. Es chiquito, pero fueron líneas de política pública muy interesantes que se territorializaron en todo el país y que aparte también nacieron de la demanda y la cabeza y la experiencia de las trabajadoras del Estado. Porque cuando vos trabajás te das cuenta que aparece una ley que dice algo, esa ley es abstracta, hay que generar que sea real con políticas públicas concretas. Y después te das cuenta que le faltan cosas a la política pública. Por ejemplo, no alcanza una línea 144, porque después hace falta un acompañamiento profesional, alguien que insista y te llame. Cuando tenés una recaída, alguien que tal vez te vaya a buscar en un territorio alejado. Y todas esas cosas te vas dando cuenta cuando trabajás. Que lo hace el trabajador y la trabajadora. Agrego también, porque he trabajado en el Estado, que en líneas generales los trabajadores y las trabajadoras del Estado son monotributistas, ganan 2 mangos y hay mucha precariedad y ponen mucho del bolsillo para que esas cosas sucedan y mucho de su profesionalismo de las diferentes áreas o de su militancia para que eso pase, porque el Estado somos nosotros y nosotras poniendo nuestras buenas intenciones y las herramientas que hay para mejorar la vida del resto de los compatriotas, que durante mucho tiempo se hizo creer, porque es verdad que también pasa que hay quienes ganan a costa del Estado, pero en líneas generales son muy pocos en relación a toda la otra cantidad de gente que trabaja en el Estado.
Y eso Sí, lo quedó. primero es esto que vos bien decís y lamentablemente nos toca siempre hacer un balance negativo en este sentido. Llevamos décadas de precarización en el Estado, habíamos logrado que se reconozca que era urgente la regularización del empleo público, porque hay gente que lleva muchos años trabajando como monotributista. Ese proceso fue demasiado lento. Mm. Y nos volvió a agarrar en esta situación de mucha desprotección. Vos pensás que hay gente que trabaja, no sé, el otro día en el ministerio estaba siendo despedida una compañera con 16 años de antigüedad en el ministerio, trabajando en la repartición pública, que ni siquiera cobra una indemnización. Y entonces, muchas veces el Estado termina aprovechándose de esta formación y esta cuestión que nos toca a muchos profesionales. Yo soy trabajadora de niñez, te interesa la problemática, te formaste en eso y estás medio dispuesto a aceptar condiciones que tal vez otro trabajador o tu trabajadora no aceptaría porque estás convencido de eso que estás ahí logrando abrir, diseñar, planificar, que es la política pública. Entonces, tiene que ver con la precariedad que arrastramos. Sí. Y los sueldos, bueno, venimos perdiendo, está congelado el salario, porque aparte, mientras hay una forma indirecta del despido, y es congelar salarios como para que la gente no pueda sostener el trabajo en el Estado. También hay otra forma del despido y es no poner coordinaciones intermedias, entonces dejar líneas de acción descontinuadas, Claro. sin planificarlas para este año, todas estrategias que van a ser un impacto muy duro. Claro, O deserción. cambiarte, No, o por cambiarte de ejemplo, función también es una sí, manera pero indirecta. más sencillo aún, que también es lo que están haciendo, que no podamos pagar el transporte público para llegar al Olvídate. laburo porque nos termina saliendo caro. Algo similar pasa, digo esto porque justo Clarisa lo mencionaste, los trabajadores docentes y no docentes de las universidades nacionales y públicas están también en la misma, estamos también en la misma situación, con paritarias impuestas, con números de hecho por debajo de lo que le ofrecen a los trabajadores del Estado. La plata que le dijeron que le iban a dar a las universidades, ese 270% todavía no ha llegado. De hecho, la UBA volvió a sacar un comunicado y otras universidades más también. Así que esto realmente nos afecta a todos. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta, en todos los planos de nuestra vida nos están perjudicando. Sí, sí, la relación entre salario y costo de vida es insolventable. Lo que está pasando es la explosión del pluriempleo. Si a eso le cruzás quienes tienen personas a cargo, que en general somos mujeres, la situación de las compañeras está siendo muy angustiante. Es trabajar 1.000.000 de horas, llegar a casa y seguir trabajando. Quienes podían acceder a pagar por algún servicio de cuidado ya no lo pueden hacer. Eso vuelve a recaer sobre horas que agregás a la jornada. Así que estamos en una situación de profundización de la precariedad, de reprecarización de la vida muy marcada, Sí, ¿no? y que no tiene que ser así. No es verdad que no hay plata, no es verdad que esta es la única solución. Hay soluciones para que podamos vivir mejor. Es posible, nos están llevando a la ruina total, pero no tiene por qué ser de esta manera, porque si no va a llegar en algún momento. No, no, tiene que ser ahora porque la vida es ahora, ¿no? Tampoco tenemos que Sí. estar esperando algo que no sabemos cuándo va a llegar y que además las políticas que están aplicando no van para ese lado, la verdad. Sí, no, está bueno eso de ir desarmando algunos mitos que se instalan, ¿viste? Es mentira que no hay plata, es mentira que el ajuste que están haciendo es un ahorro que rinde para otras cosas. Las áreas, por ejemplo, en este ajuste selectivo de la segunda oleada de despidos, que despide personas en derechos humanos, género, diversidad, no hay ahorro, son las áreas que menos plata tenían del Estado. Esto está sobreideologizado, esto tiene que ver con una situación de discriminación puntual del gobierno nacional hacia lo que entiende como derechos humanos, género y diversidad. O los otros casos, por ejemplo, el INTI, donde quiere despedir diciendo que vamos a pérdida y es un organismo que es la plataforma para que las pymes puedan desarrollarse, o sea, genera ganancia y genera riqueza lo que hacen los técnicos del INTI. Entonces, acá hay un relato que es mentiroso, vinculado a la idea de gasto, incluso con empresas públicas que no generan pérdida. Claro. La idea es un cambio de perspectiva al servicio de una idea de privatizarlo todo y de engordar la ganancia de los que tienen un nivel de concentración inédito Sí. de riqueza. Sí. Bueno, Clarisa, felicitaciones por el laburo. Realmente lo digo, un gran trabajo el que vienen haciendo, ya de bancar la parada, de poner el cuerpo, de estar ahí, porque han sido 6 meses
terribles, súper violento todo, en todos los planos, así que bueno, un abrazo fuerte y gracias también por todo eso, porque cuando los trabajadores del Estado salen a reclamar, también están haciéndolo para que nosotros tengamos derechos, para que podamos acceder. Bueno, un abrazo enorme y está bueno difundir que luchar sirve, como dijiste antes. Te mandamos un abrazo, gracias Clarisa. Un abrazo, chao, hasta luego. Clarisa Gambera, secretaria nacional de Género y Diversidades de ATE, pero también, como ya saben, es conductora de Hora Libre, programa que escuchan los viernes a las 3 de la tarde, aquí en La Gráfica, donde además traen siempre a pibes, estudiantes todas las semanas, se nos llena de pibes Sí. La Gráfica. Aguante Hora Libre. Voy a abrir el kiosco. Bien, bárbaro.